Bienvenidos viajeros nuevamente a Viviendo de Extranjero, un lugar donde te mostramos un poquito del mundo. Hoy veremos 6 cosas que hacer en Puerto Iguazú. Recuerden como siempre seguirnos en Instagram, suscribirse al canal y activar la campanita. Así que comenzamos. Vamos a comenzar y no con las famosas cataratas de Iguazú, ya que estas no son las únicas de la zona. A poco más de 350 kilómetros de Puerto Iguazú, dentro del Parque Provincial de Moconá, nos encontraremos con estos hermosos saltos que forman parte de la frontera con Brasil y tienen una extensión de 3 kilómetros. Los saltos de Moconá son un espectáculo único en el mundo, debido a su falla geológica. Estos recorren paralelamente al río Uruguay. Esta característica no menor es determinante al momento de disfrutar de la majestuosidad de los saltos, ya que dependiendo del nivel del río, estos variarán en altura. Tienen un promedio de entre 3 a 4 metros en años de crecidas. En cambio, en años de bajantes tienen entre 6 y 8 metros. Esto depende totalmente de las precipitaciones de cada año. Raramente, de manera extraordinaria, pueden alcanzar los 10 metros de caída. El acceso al parque depende de la altura del arroyo Yabotí. Si este nivel es bajo, se puede acceder. De lo contrario, el parque se encuentra en estado inhabilitado, hasta tanto baje su nivel. Toda esta información, junto con la tarifa de la entrada y el precio de la navegación por el río, lo podremos encontrar en su página oficial, que dejamos abajo en la descripción. Para los que estén interesados en hacer el paseo en lancha, podremos acceder a esta maravillosa experiencia recorriendo un trayecto de 1200 metros hasta el embarcadero Piedra Bugre, y desde allí comenzaremos la navegación al pie de los saltos de Moconá. Además de ver estas espectaculares cataratas, dentro del parque podremos recorrer senderos selváticos como Chachi y La Gruta. El horario del parque es todos los días de 9:30 a 18 horas. El horario de la última embarcación sale a las 16:45. Y también no queremos olvidarnos de decirles que el parque no cuenta con áreas para acampar y está totalmente prohibido realizar fuego dentro del mismo. Ahora nos dirigimos hasta la localidad de Wanda. Esta es famosa por sus minas de piedras semipreciosas, como las ágatas, las amatistas, topacios, jaspes y diferentes tipos de cuarzos. En Wanda funcionan varios establecimientos mineros conformados por una serie de cuevas donde podremos entrar para ver las gemas en bruto que hay dentro. Además de extraer la piedra, también se realiza la tarea de cortado, pulido y elaboración de diferentes tipos de productos, que van desde adornos hasta joyas. Los establecimientos mineros cuentan con servicios de visitas guiadas, en la que los turistas pueden apreciar los diferentes sectores de los yacimientos, talleres y los salones de venta. Wanda se ubica sobre la Ruta Nacional 12 a 62 kilómetros de Puerto Iguazú, y podremos visitarla todos los días desde las 8 a las 18:30. Seguimos con las famosas ruinas de San Ignacio. Estas son las que mejor se conservan de las misiones jesuitas de los siglos XVI y XVII en territorio argentino. Ir a este lugar nos permite conocer paso a paso la historia de la colonización y evangelización de nativos en la época de la conquista europea del territorio argentino. Estas fueron descubiertas en 1897 y restauradas entre 1940 y 1948. En el recorrido veremos la construcción, la vida y las costumbres de los aborígenes guaraníes y los ocupantes jesuitas de la región. Las ruinas de San Ignacio se encuentran ubicadas a 240 kilómetros de Puerto Iguazú por la Ruta Nacional número 12 y a 64 kilómetros de la ciudad de Posadas. Está abierto todos los días desde las 7 a las 19 horas. Estas ruinas fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Antes de seguir con el video, si les gusta lo que hacemos y quieren ver más, les recordamos como siempre suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. ¡Continuamos! Vamos a reanudar nuestro recorrido con las famosas cataratas de Iguazú, pero iniciaremos nuestra travesía por el lado de Brasil.
Personalmente recomendamos hacerlo en este orden. No porque uno sea mejor o peor que el otro, los dos nos ofrecen distintas experiencias. Mientras que el Parque Nacional do Iguazú nos presenta la posibilidad de ver este hermoso escenario con vistas panorámicas, pudiendo ver uno al lado del otro el impresionante conjunto de 14 saltos de la Garganta del Diablo que caen desde una altura de 107 metros con tanta fuerza que levantan una nube de niebla de 30 metros. En cambio, en el lado argentino las cataratas se viven y no podremos tener estas vistas para darnos cuenta de la magnitud de una de las 7 maravillas naturales del mundo. Dentro del complejo del Parque Nacional do Iguazú hay 3 pasarelas en total, que se recorren en mediodía sin apuro. Para verlas más de cerca podremos avanzar por el bosque subtropical hasta la base del Salto Floriano y tomar el ascensor hasta la cima de las cataratas o ir sobre la cascada en Salto Unión. Desde Puerto Iguazú, Argentina, hay micros que te llevan al parque brasileño durante el día. Pero si preferimos contratar una excursión con anticipación, también podremos hacerlo. Normalmente estos tours incluyen traslados y guías. Recuerden que en el viaje hasta el lugar debemos pasar por la frontera, así que no olviden llevar su documentación de identificación o pasaporte porque en la aduana argentina o brasilera no la pueden pedir. La entrada al parque se puede abonar con tarjeta de débito o en efectivo y debemos presentar nuestro documento de identificación o pasaporte para saber en qué categoría de visitante nos corresponde. Les dejamos en la descripción la página oficial para que puedan ver las distintas tarifas. Y si terminamos de realizar este impresionante paseo, podemos completar el día visitando la ciudad de Foz de Iguazú, que queda a 18 kilómetros del Parque Nacional. Para quienes quieran dar una vuelta más extensa, los atractivos que no pueden faltar son el Parque de las Aves, que tiene más de 150 especies diferentes en un marco de 16 hectáreas, y un templo budista, sí, budista, que se dice que es el segundo más grande de América Latina. Y sí, ahora vamos a comenzar el recorrido de las cataratas de Iguazú por el lado argentino. El Parque Nacional Iguazú abre a las 8 de la mañana y conviene llegar bien temprano, porque las pasarelas son muchas y cada una se merece su tiempo y fotos. Recomendamos llevar ropa y calzado cómodo, comidas y bebidas para todo el día, aunque si bien hay restaurantes, los precios no son muy económicos. El lugar se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad y si no contás con movilidad propia hay varias opciones para llegar. La primera es tomarnos el autobús que sale desde el hito de las Tres Fronteras. Ir en un taxi, esta opción a veces resulta más económico. O nuestra última alternativa es contratar una excursión que incluya el traslado y recorrido con guía. Una vez que lleguemos al parque nacional más visitado de la Argentina, que abarca 67.720 hectáreas en el extremo norte de la provincia de Misiones, en las cuales hay 275 saltos de agua, en la entrada nos encontraremos con el centro de visitantes. Desde allí, todos los senderos del parque los podremos recorrer a pie o en un pintoresco tren ecológico que pasa cada 30 minutos y es gratuito. El tren tiene su punto de partida en la estación central, muy próxima al área de servicios. La estación intermedia es Cataratas, desde la cual se accede a los paseos superior e inferior, y luego finaliza su recorrido en la estación Garganta del Diablo. Una vez que lleguemos allí, comenzaremos por la pasarela que atraviesa el río Superior. El recorrido dura aproximadamente 90 minutos y la superficie es de 2.200 metros en total de ida y vuelta. Al final de la pasarela llegaremos al mirador de la Garganta del Diablo, el salto de agua más grande de todos. Es realmente indescriptible la sensación de impotencia ante la fuerza del agua. El caudal es tan grande que uno se siente realmente vulnerable frente a este magnífico escenario. Tengamos en cuenta que el último tren a Garganta del Diablo sale a las 16 horas. Otro de los circuitos que vamos a visitar son el inferior y el superior. El circuito inferior tiene 1400 metros de longitud y ofrece vistas interminables de los altos e invita a internarse en la densidad de la selva, ofreciendo un contacto más íntimo con la naturaleza. En este paseo también llegaremos a la base de los altos y desde aquí podremos tomar un bote hasta la isla San Martín. Una experiencia realmente recomendable para los más aventureros que se animen a acceder al pie del Salto Tres Mosqueteros. Es imperdible para los que quieran vivir las cataratas bien desde adentro.
aclaramos que esta excursión no está incluida con la entrada al parque. El recorrido total del circuito dura aproximadamente 60 minutos y se encuentra a 500 metros de la estación Cataratas. Asimismo, cerca de la entrada podremos encontrar sanitarios y el patio de comidas El Bar Dos Hermanas. Seguimos con el circuito superior, que este consiste en una caminata por pasarelas planas con vistas panorámicas de las cataratas desde el río Iguazú superior. Desde aquí disfrutaremos de la vista de un paisaje fascinante con diferentes miradores, desde donde podremos fotografiar desde la cima de Los Altos. Desde allí se puede apreciar Los Altos, Bosetti, Adán y Eva, Bernabé Méndez, Enbiwa, Dos Hermanas y el majestuoso San Martín. Este recorrido dura 75 minutos y se encuentra a 300 metros de la estación Cataratas. Tengamos en cuenta que está abierto hasta las 17:20 horas. Otra opción es optar por el trayecto del Sendero Verde, ubicado a 500 metros del portal de acceso. El recorrido dura aproximadamente 10 minutos y está abierto hasta las 17 horas. El sendero atraviesa la selva subtropical y permite a los visitantes acceder a pie desde el área de servicios hasta la estación Cataratas y el inicio de los paseos superior e inferior. Es muy fácil de transitar, pero ten en cuenta que es una zona habitada por cuatís y monos caí. También es posible el avistaje de aves y otros animales. Es importante respetar a los animales silvestres y no alimentarlos para no dañarlos. Los horarios del parque son durante todos los días del año a partir de las 8 horas. Se puede ingresar hasta las 16:30 y permanecer dentro hasta las 18. Les dejamos en la descripción del video la página oficial para que puedan ver las tarifas, y en el caso de que no nos alcance con un solo día para recorrer este inmenso lugar, al finalizar la visita nos vamos a dirigir a la boletería del acceso al parque para revalidar nuestro ticket y obtener un descuento del 50% en el valor de la entrada para nuestro segundo día consecutivo al parque. Y terminamos con el paseo en el hito de las tres fronteras. Este es el punto tripartito donde se juntan las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil. En cada uno de los países hay un pequeño obelisco pintado de los colores nacionales correspondientes, que identifica esa triple frontera. En el lugar hay un mirador natural donde se aprecian la unión de los ríos y los tres territorios. Si se tiene buena vista, también es posible ver los obeliscos en cada punta. Además, hay un monumento con 3 mástiles donde se suelen flamear las 3 banderas y un sector de venta de artesanías y productos regionales que venden desde yerba mate y remeras hasta peluches de guacamayo y monos. Es un paseo ideal para hacer al atardecer. Se puede llegar en bus desde la ciudad o caminando por la costa del río. Esta última opción es la que más recomendamos. Si viajan con niños, en el paseo de la costanera hay un espacio con juegos de plaza. Como siempre, nos interesa saber tu opinión, así que déjanos en los comentarios cuál fue tu lugar favorito de Puerto Iguazú o cuál lugar te gustaría visitar. Esperamos tu comentario. Muchas gracias por ver el video. Recuerden, como siempre, seguirnos en Instagram, suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. Esto fue Viviendo de Extranjero. Nos vemos.